Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de Puertas Abiertas Universitarias que va a estar al cargo de la Universidad de Navarra en este marco de jornadas de Puertas Abiertas virtuales que hemos organizado desde Sina Educación para acercar la oferta formativa, grados y posgrados de las mejores universidades del país a todos vosotros desde sin salir de casa, ¿no? Desde el sofá. Sobre todo, bueno, una idea que especialmente se nos ocurrió al equipo pues por la situación tan insólita que hemos vivido recientemente y qué mejor manera bueno, pues crear un espacio donde podamos de un solo golpe pues mostraros o contaros el contenido o esa oferta formativa, como digo, de las principales universidades, ¿no? Hoy en concreto vamos a centrarnos en las humanidades con el título Los números no muerden, humanistas en la era digital. Y para ello vamos a contar con Juan José Pons, que es profesor titular de Geografía y coordinador del Laboratorio de Humanidades Digitales, y también con María Bobadilla López, que es responsable de admisión de la Facultad de Filosofía y Letras. Con ellos, de lo que se trata es de transmitiros a vosotros, que en su mayoría estaréis interesados en los estudios de humanidades y que seguramente tendréis curiosidad intelectual y personal, esa, digamos, preocupación humanista y social, ese espíritu reflexivo y crítico, probablemente, si tenéis esa mentalidad abierta, pues estáis en el sitio adecuado, porque, como digo, pues bueno, los números no os deben asustar si sois personas que os consideráis personas de letras, ¿no? Es un poco también lo que os queremos transmitir, ¿no? En esta sesión, además, vamos a tratar de dar respuesta a qué son las humanidades digitales, en concreto, a través de ejemplos en distintos ámbitos, como la inteligencia artificial aplicada a la literatura, la geografía y mapas interactivos para entender el desarrollo de cualquier pandemia y tomar las decisiones adecuadas para atajarla, ¿no? Pero ya casi mejor que seguir contando yo lo que vamos a ver, que mejor que darles ya paso a Juan José y a María para que cuando queráis podáis empezar y arrancamos, si os parece. Muy bien, pues buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros de esta manera virtual. El tema que vamos a desarrollar, ya lo ha anunciado Borja, es el tema de las humanidades digitales, la integración de las humanidades digitales en el currículum, y lo hacía a partir de ese tema o de ese lema un poquito más provocador de los números no muerden. Voy a pasar ahora, antes de que se me olvide, a compartir la pantalla para que vayáis viendo. ¿Se ve ahora? ¿Sí? Perfectamente, falta ponerlo en pantalla grande. Por cierto, Juan José, permíteme 2 segundos que se me olvidó comentar a los asistentes que desde ya mismo tenéis la opción, algo importante, la opción de empezar a lanzar vuestras preguntas. Disponéis de 2 canales, el chat, que ya estáis viendo, ya está bastante activo, y después tenéis otro apartado de preguntas y respuestas donde podéis ir planteando desde ya, que seguro que venís con algunas ideas en la cabeza, todas esas cuestiones, dudas, inquietudes que tengáis. Incluso tenéis un botón que dice levantar la mano y llegaremos al final de la exposición, tendremos un turno de preguntas de unos 20 minutos, 25 minutos para resolverlas. Entonces, en ese momento, lo recordaré de nuevo, pero tendréis ese botón. Si lo pulsáis, yo os iré asignando un orden y podríamos dar la posibilidad de que plantearais la pregunta de propia voz, que yo creo que a todos se nos hará mucho más ameno y además no se perderá ningún matiz por el camino. Así que ya sí, dicho esto, Juan José, de nuevo, te cedo la palabra. Muy bien, pues nada, yo creo que ya está puesta la presentación a pantalla completa. Y la primera idea que quería compartir con vosotros es que, bueno, probablemente, como decía Borja hace un segundo, todos los que estáis en estas sesiones porque tenéis intereses e inquietudes en el campo de las humanidades, os habéis planteado estudiar una carrera de letras,
Y esto puede ser por dos cosas. Una de las razones puede ser que efectivamente desde pequeños os gusta mucho la filosofía, la historia, el arte, cualquiera de las disciplinas humanísticas y tenéis una clara vocación en ese campo. Pero también a veces se da, y aquí he de decir que fue mi caso, que uno llega a las humanidades un poco huyendo de los números. Por eso yo me siento especialmente involucrado en este tema, porque yo fui una de esas personas que no es que no le gustaran otras disciplinas, otras ramas de conocimiento, pero en cuanto me asomaba a alguna de ellas, me encontraba con las matemáticas. Y para mí suponían pues un mal trago que había que superar y que fui superando, pero que había que pasarlo cuanto antes. Y además, sobre todo, quizás por la forma en la que me enseñaron a mí matemáticas y por lo que veo, en muchos casos todavía se siguen enseñando así, uno tiene la sensación de que esto es algo que, aparte de que hay que pasarlo cuanto antes, no me va a aportar nada de cara al futuro, ¿no? Sino que, bueno, es algo que probablemente sea muy útil para otros, pero para mí no quiero tener nada más que ver con números en la vida, ¿no? Claro, esto nos sitúa en el yo soy de letras, y por tanto, si soy de letras, pues al final, ¿dónde quedan los números, no? Si soy de letras, pues a lo mejor lo que tengo en mente es pues que voy a ser una persona dedicada a estudiar en la biblioteca, a dedicar mucho tiempo a estar entre libros, y eso, pues de alguna manera, nos sitúa en lo que se llama, o en lo que nos llaman muchas veces a los humanistas, que somos pequeñas ratas de biblioteca, ¿no? Estamos entre libros, estamos todo el día metidos en ese ambiente que nos encanta y que debe ser así. O sea, es decir, que no es malo y además probablemente es lo que nos gusta. Los que nos dedicamos a las humanidades al final somos bastante frikis. Nos gusta lo nuestro, nos gustan estas cosas. A veces nuestros amigos, ¿verdad?, no comprenden que a uno le guste el latín, pero hay gente que disfruta mucho con el latín, o la historia, o el arte, o la filosofía, ¿verdad? Entonces, claro, ¿por qué el título de esta sesión, ¿no? Si yo soy de letras, pues al final la pregunta es, ¿y dónde quedan los números? ¿Los números para los de letras son las fechas de los libros de historia o hay algo más, ¿no? Y lo que yo os quiero transmitir en esta sesión es que ya desde hace décadas, pero sobre todo en los últimos años, los humanistas ya no son lo que eran, o mejor dicho, ya son mucho más de lo que eran hasta ahora, ¿no? Los humanistas tradicionalmente corresponden con esa visión que hemos dado, que hemos visto hasta ahora del ratón de biblioteca, pero es que últimamente las humanidades son mucho más. Las humanidades, pues, y en el campo, por ejemplo, de la arqueología, es la utilización de drones para hacer vuelos sobre áreas arqueológicas y sacar información pues muy detallada, hacer levantamientos del terreno, etcétera, etcétera. Las humanidades son también la utilización de reconocimiento automático de textos, inteligencia artificial, deep learning, todo este tipo de cosas para hallar conexiones y estudiar textos antiguos, manuscritos incluso, porque el reconocimiento automático de los caracteres impresos ya es algo, vamos, muy conocido y que tiene un gran recorrido, pero es que incluso la letra manuscrita, pues ahora a través de procedimientos de inteligencia artificial, pues se puede estudiar y se puede llegar a conclusiones que antes pues sería imposible de llegar, ¿no? O, por ejemplo, se le puede dar, y esto yo como geógrafo pues es algo que me gusta mucho, se le puede dar
nueva vida a viejos mapas. Se puede trabajar con cartografía. Por ejemplo, este mapa que tenéis aquí es un mapa de comienzos del siglo XVIII, evidentemente hecho con las técnicas del siglo XVIII, corresponde a una zona de aquí, de Navarra, en el cual, o a través del cual, utilizando toda una serie de programas bastante sofisticados, pues logramos sacarle más contenido del que el propio mapa nos ofrecía hasta ahora. Podemos ver en qué medida los transportes en la zona respondían a las zonas o a las rutas, vamos a decir así, más lógicas para sacar pues los productos que se producían en esa zona, que era una fábrica de armas del siglo XVIII, ¿no? Y que llevaban sus productos pues al Mediterráneo y al Cantábrico. Bueno, pues el ver por dónde lo hacían y por dónde lo podían haber hecho para hacerlo de manera más eficiente, es algo que nos permite el trabajar con sistemas de información geográfica, con herramientas tecnológicas que, como digo, hasta ahora no se poseían, ¿no? O, por ejemplo, estudiar conexiones entre diferentes autores, pues bien podrían ser literatos, podrían ser filósofos. En este caso, este ejemplo que os pongo aquí es un diagrama de grafos pues de los padres de la Unión Europea, de qué conexiones había entre unos y otros, pues recogidos a través de sus correspondencias, de los discursos, etcétera, cómo se citaban los unos a los otros. Bueno, pues la utilización de estas técnicas lo que nos permite es generar nuevas preguntas, exponer nueva información que hasta ahora no disponíamos, ¿no? Como no, el tema de la utilización de satélites, sensores aerotransportados, etcétera. Esto, pues nuevamente, en el campo de la arqueología tiene muchísimo desarrollo, ¿no? De hecho, es probablemente donde más se están desarrollando estas cuestiones. Fijaros, las cuatro últimas viñetas son todas ellas relacionadas con la arqueología, ¿no? Pues esto es un vuelo LIDAR, que es un láser que va en un avión, o se puede también poner en un dron, y nos permite ver lo que hay en el terreno, incluso aunque esté cubierto de árboles, de bosques, etc. Esto es un descubrimiento de hace 2 o 3 años, fue muy famoso. Es todo un complejo como veis, de pirámides en la selva maya, en la selva del Yucatán, en plena zona, ¿no?, del desarrollo de la civilización maya, y esa zona está absolutamente cubierta de bosques, y por eso no se conocía. Es una zona remota, cubierta de bosques, etc. Bueno, gracias al vuelo y a que el LIDAR, el láser, traspasa, por así decirlo, las hojas de los árboles y llega hasta el terreno, pues se pudo descubrir esta maravilla, esta zona de pirámides hasta ahora inexplorada. Por cierto, hace unos días, en medio de la pandemia, volvió a salir en los medios de comunicación que los investigadores aburridos en casa pues se habían dedicado a explorar diversas zonas y habían hecho otros descubrimientos también muy interesantes utilizando la misma técnica, ¿no? O nos puede servir las humanidades digitales pues para, por ejemplo, representar cuestiones, es decir, dar a conocer y representar, en este caso pues es el desarrollo de dólmenes y otros megalitos en Navarra. O, por ejemplo, y luego os voy a enseñar esto más en concreto, pues cómo hacer un museo virtual, ¿no? Es decir, cómo a través de unas piezas, por medio de la fotogrametría, darles 3 dimensiones, colgarlas en una web y dar a conocer el patrimonio, ¿no?, que es una parte muy importante de la tarea que desarrollamos los investigadores, pero también muchos profesionales en el campo de las humanidades, la divulgación, el dar a conocer nuestra historia, nuestra literatura, etc., ¿no? Bueno, pues es algo interesante. O esto es un yacimiento que está relacionado
departamento de historia es el que lleva este yacimiento. Es aquí también en Navarra, ya muy cerquita de La Rioja. Es un yacimiento que es la antigua Logroño, un yacimiento que antes de ser destruido por los romanos, es una ciudad prerromana, pues era la ciudad importante de la zona, y donde, bueno, estamos descubriendo muchísimos materiales muy interesantes. Una ciudad que fue quemada, arrasada por los romanos, y precisamente por eso, casi como si fuera una Pompeya, no con tanto valor, claro, pero se conservan muchas cosas. Es decir, para los arqueólogos las destrucciones violentas son una bendición. Supongo que para los habitantes de la ciudad no lo fue, pero para ellos sí, porque de esa manera encuentran muchísimas más cosas que cuando la ciudad se ha abandonado, por ejemplo, después de siglos de uso. Bueno, son ejemplos, pero en definitiva nos están hablando de algo muy interesante, y es que los humanistas ya no solo estamos en las bibliotecas, sino que necesitamos de una serie de herramientas tecnológicas, y ahí entramos en lo de los números, herramientas que en muchos casos indican hablar de Big Data, indican hablar de Deep Learning, indican hablar de inteligencia artificial, términos todos ellos con los que yo creo que ya nos vamos de alguna manera familiarizando todos a través de los medios de comunicación, que por supuesto no son exclusivos ni mucho menos de las humanidades, pero que también en las humanidades pues empezamos a necesitar el manejo de estas herramientas. Entonces, claro, uno se puede plantear lo siguiente: y esto es importante que lo tengamos en la carrera, es decir, es algo básico, porque yo lo que quiero es estudiar historia, o lo que quiero es estudiar filosofía. A mí que no me metan a programar, ni me metan a hacer estadística avanzada, porque yo para eso ya me hubiera ido por ciencias. Yo me quedo en el ámbito de las humanidades. Bueno, ¿cómo se están haciendo ahora mismo las humanidades? Pues pongo un ejemplo. Esto es de historia, pero podríamos haber buscado también otras ramas, otras disciplinas. Fijaros, esto es un tema de uno de los principales rankings del mundo de universidades, es el de 2019, el QS. Y aquí, de las 10 de las 11 mejores, ¿por qué 11? Pues porque en 10º lugar hay 2 empatadas, ¿vale? Entonces son 11 de las 11 universidades que tienen pues el mayor prestigio en este campo. Ahí están, pues fijaros, pues Cambridge y Oxford, y pues esta será Yale, esta será Harvard, Chicago, Berkeley, Stanford, etc. Bueno, las universidades que seguro que nos suenan a todos como las mejores del mundo. Bueno, pues 10 de las 11 mejores universidades del mundo en este ámbito tienen centros, estudios específicos o investigación en cuestiones relacionadas con las humanidades digitales. En este caso, humanidades digitales e historia, ¿vale? O, pongo otro ejemplo, y es cómo se han desarrollado los artículos científicos que mencionan el término humanidades digitales. En realidad está buscado en inglés, en algo que no sé si conocéis, que es la Web of Science. La Web of Science es como una gran base de datos, un repositorio que agrupa las revistas científicas más importantes del mundo, ¿vale? Las mejores. No todas las revistas científicas llegan a la Web of Science. De hecho, solo llegan una parte pequeña, ¿no? Y españolas, pues muy poquitas, ¿no? Bueno, pues fijaros la progresión, haciendo una búsqueda en la Web of Science, en artículos de historia nuevamente, aquí están solo los de historia, ¿no? Por humanidades digitales. Fijaros la progresión, ¿no? En 2005, 2006, bueno, pues apenas había algún artículo que hablaba de estas cuestiones.
hasta 2010 pues muy poquitos, pues serían 20 en 2010 más o menos, pero a partir de ahí 2011, 2012, 2013 hasta el último año, esto lo saqué en 2018, esto siempre va con un poquito de retraso, pues fijaros, ya eran en 2017 más de 350 artículos los que mencionaban el término humanidades digitales como una parte importante del contenido de ese artículo. Quiere esto decir que hoy en día, si queremos dedicarnos a la historia, si queremos dedicarnos a la literatura, a la filosofía, etc., tenemos que manejar una serie de herramientas necesariamente para poder estar pues aquí entre los mejores, pues en lo que hacen las mejores universidades del mundo, lo que hacen los mejores científicos del mundo que escriben en las mejores revistas, etc. Es más, este es un asunto que no solo es interesante si uno se plantea, por ejemplo, dedicarse a la investigación o dedicarse a la docencia universitaria, etcétera, sino que es un asunto que tiene un carácter de apertura de posibilidades de cara a la empleabilidad grandísimo. Es decir, una persona que además de haber estudiado la carrera de humanidades o la carrera de escritura creativa o filosofía, domina toda una serie de herramientas de carácter tecnológico, técnico, etcétera, en el ámbito de las humanidades digitales, multiplica muchísimo sus posibilidades de empleabilidad. Ya sabéis, justo esta semana, yo supongo que luego lo comentará María Bobadilla, que en la Universidad de Navarra una de nuestras señas de identidad es ese tema. Ha salido, pues yo creo que hace 2 o 3 días, el ranking y una vez más la Universidad de Navarra queda colocada como la primera en los temas relacionados con la empleabilidad de los alumnos, las preferencias por parte de los empleadores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un tema que nos interesa, pero es un tema que no solo tiene que ver con las carreras económicas o de derecho o con las ciencias, sino que también tiene mucho que ver con las humanidades y por tanto nos interesa que estas herramientas que sabemos que mejoran la empleabilidad de los alumnos pues estén presentes en nuestros grados. Bien, para promocionar todo esto, lo que ha hecho la Facultad de Filosofía y Letras es crear el Laboratorio de Humanidades Digitales. El Laboratorio de Humanidades Digitales es un laboratorio de la facultad, muy relacionado con otros centros de la universidad, con centros de investigación como el Instituto Cultura y Sociedad, con la propia biblioteca de la universidad, con el archivo, etc. Y con un intento además de conectar ese tema de las humanidades digitales en la Universidad de Navarra con, como os decía antes, pues tratando de juntarnos con las mejores universidades del mundo, tratando de establecer contactos, trabajo en red, etcétera, con otros muchos. Bueno, estamos ahora en la creación de la web. Esta es una imagen así un poco inicial de esa web con distintos tipos de proyectos, asignaturas que se están creando, como por ejemplo esta nueva que empieza el curso próximo de Humanidades Digitales y Patrimonio, con jornadas, proyectos, etcétera. Incluso algo de lo que os hablaré después, que es el tema de cómo nos hemos planteado hacer llegar a los alumnos los conocimientos sobre humanidades digitales, porque hay distintas maneras de abordar esto. Nosotros hemos optado por una que nos parece el mejor modo, y por eso nos hemos lanzado por esa vía. Bien, os voy a dar así un panorama de los distintos grados y dobles grados que ofrece la universidad, en concreto la Facultad de Filosofía y Letras. Son estos 6 que veis en el centro, y luego algunos grados tienen dobles grados. Historia, por ejemplo, con relaciones internacionales, que se ofrece en la Facultad de Derecho, historia con periodismo,
o historia también con una especialización en arqueología que está teniendo mucho éxito porque nuestros arqueólogos pues son personas de enorme valía y además que llevan unas cuantas excavaciones muy interesantes. El grado de Filología Hispánica tiene un doble grado con la carrera de Periodismo en la Facultad de Comunicación y el grado de Filosofía tiene un doble grado con Derecho, en la Facultad de Derecho, lógicamente, y también con Periodismo en la Facultad de Comunicación, ¿no? Entonces, un poco el panorama de nuestros grados. Entonces, ¿por qué os pongo esto? Pues porque a continuación voy a tratar de poneros algún ejemplito rápido de cosas que estamos haciendo en los distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en historia, una de las cosas que estamos desarrollando con los alumnos es que los trabajos tradicionales o uno de los trabajos tradicionales que hacían en una de las asignaturas del grado lo estamos convirtiendo en un atlas histórico digital colaborativo, ¿no? Entonces voy a saltar, ahora me tenéis que decir si se ve la pantalla. ¿Ha saltado a otra pantalla nueva? Sí. Vale, bueno, pues este es el atlas, esto, repito, con el asesoramiento correspondiente, pero esto es trabajo de los alumnos, es decir, han hecho, pues este año, este curso que termina ahora, pues un atlas que, bueno, pues veréis que tiene sus fallitos, hay que arreglarlo, hay que pulirlo, pero bueno, han ido haciendo un atlas de ciudades donde se pueden introducir textos, no sé, por ejemplo, en el tema de, una de las alumnas hizo un mapa de juderías en España. Bueno, pues las juderías, luego pues cada judería pues tiene su información y fotos, es decir, es una manera de estudiar, en este caso la asignatura es geografía urbana, pero al mismo tiempo aprender a manejar una herramienta que les va a ser útil después para otras muchas cosas, para otras muchas asignaturas, para hacer trabajos y, por supuesto, en la vida profesional para hacer otras cuestiones. Bueno, voy a volver ahora, que esto ya no tengo tan claro cómo volver. ¿Se vuelve a ver de nuevo la pantalla de...? Sí, vale. En el ámbito de la arqueología, pues probablemente es donde más cosas tenemos, donde más cosas se pueden hacer, porque los arqueólogos siempre han ido muy por delante en todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Ya desde el siglo pasado, desde comienzos de siglo, ya estaban utilizando imágenes aéreas que captaban con los aviones, con globos, etcétera. Bueno, pues ahora hacen lo mismo, pero con satélites, y hacen lo mismo con el LIDAR que os comentaba antes, ¿no? Os voy a enseñar, por ejemplo, el tema de los museos virtuales. Estos dos, Los Bañales y Santa Cruz, son dos de las excavaciones que se llevan desde el departamento, ¿eh? Se llevan por parte de profesores del departamento. Bueno, pues esto es un museo virtual, son piezas en las cuales a través de fotogrametría, que es algo que van a aprender en la asignatura que os he comentado antes, que es la asignatura de Humanidades Digitales y Patrimonio, pues cómo pasar de esto, que si no me equivoco, lo pondrá por ahí, si no me equivoco, esto es una tumba, un enterramiento, sí, lo pone aquí abajo, acotado funerario de los Atilios. Bueno, pues ya veis, a base de hacerle muchas fotografías y luego reconstruirlo en un programa especial, podemos manejarlo, podemos ampliarlo, podemos ver pues los detalles de una manera fantástica. Y uno puede, bueno, pues eso, visitar un museo, pues sencillamente pues a través de la web, porque este es un museo que no existe en la realidad, no existe físicamente. Esas piezas están guardadas, pero sí existe pues a través de la web. Bien. Santa Cruz de Eslava es el mismo tipo de museo. Os voy a enseñar otra cosa hecha en la Peña del Cantero. Esto es aquí en Navarra, muy cerquita de Pamplona. Es un altar prehistórico. Pues a base de ese vuelo LIDAR que os decía antes, que ve lo que hay debajo, etcétera, nos permite hacer una reconstrucción, lo que se llama un modelo digital de la superficie,
con ese modelo digital de la superficie aprendemos a hacer un modelado en 3 dimensiones, como este que veis aquí. A través de ese modelado podemos hacer, por ejemplo, análisis de intervisibilidad, porque nos dicen los arqueólogos que era muy importante el sitio donde estaba colocado el altar, porque de esa manera, digamos, dominaba un amplio valle. Bueno, pues podemos ver exactamente desde dónde se veía y desde dónde no se veía ese altar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tiene muchísimas aplicaciones en el campo de la arqueología. Yo diría que donde más, ¿eh? Pero también en otros campos que nos pueden parecer quizás más alejados, por ejemplo, en los temas de filología o la carrera de literatura y escritura creativa, se están haciendo cosas muy interesantes. En el tema de las humanidades digitales, de hecho, el tema de la filología, a base del análisis textual, pues es de las ramas donde más desarrollo hay, con temas de deep learning, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un asunto que se llama la estilometría. Bueno, pues con la estilometría lo que se hace es estudiar el estilo y atribuir, por ejemplo, determinadas obras a determinados autores que no se sabe en concreto o no se sabe en principio porque no estaban firmadas de quién eran, pues a base del análisis del estilo, por esos medios de inteligencia artificial, pues se puede llegar a conocer, ¿no? También el tema, habréis visto, ¿no? Muchos sitios pues, que ahora relacionado con actividades, digamos, que salen después de todas estas cuestiones, como el turismo urbano y demás, pues se hacen muchas rutas literarias por ciudades, igual que se hacen rutas relacionadas pues, con series, con películas, etcétera, los escenarios donde se graban. Bueno, pues aquí hemos desarrollado una pequeña cosa sobre un libro de John Henry Newman, El viaje al Mediterráneo, de comienzos del siglo XIX. Hemos reconstruido cartográficamente el viaje, etcétera, y se puede ir realizando ese itinerario. Pinchando en cada uno de los lugares se nos amplía información, es decir, son cosas que se pueden hacer, en este caso, ya veis, en el campo de la literatura, en el campo de todo lo que tiene que ver con escritura creativa, literatura, etcétera, etcétera, ¿no? En el campo también de la filosofía, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo del cual estamos orgullosísimos, porque el Corpus Thomisticum es un hito a nivel mundial en el tema de las humanidades digitales, ¿no? El Corpus Thomisticum al final es una reunión de los textos de Santo Tomás de Aquino, preparados en base de datos para poder ser consultados, ¿no? y trabajados, ¿no? Esta página, bueno, pues ya veis la de idiomas en los que está, pero sobre todo digo que estamos orgullosísimos en la Facultad de Filosofía y Letras de este proyecto, porque si uno se va a la Wikipedia y ve el comienzo de las humanidades digitales, pues enseguida llega a este señor, a Roberto Busa, que es un sacerdote italiano, que a finales de los años 40 se fue a ver a Thomas Watson, que era el fundador de IBM, para convencerle de que apoyara y le ayudara con aquellas máquinas que habían empezado a construir y que llamaban ordenadores, a desarrollar su proyecto, porque decía que de otra manera, sin esas máquinas, no se podía hacer. Bueno, pues estamos muy orgullosos porque este Corpus Thomisticus lo ha continuado Enrique Alarcón, que es uno de los profesores de nuestra facultad, y está colgado de la web de la Universidad de Navarra, ¿no? Por tanto, de alguna manera, el proyecto pionero en el mundo de las humanidades digitales, bueno, pues de alguna manera estamos conectados a él y ya tenemos pues una trayectoria en este campo muy, muy importante, aunque solo sea con ese proyecto, ¿no?
O incluso uno de nuestros grados más nuevos, el que llamamos PPE en sus siglas en inglés, Filosofía, Política y Economía, que es un grado pues, que en países anglosajones, sobre todo en Inglaterra, tiene una gran trayectoria y que es un grado pues, centrado, o como veis ahí, entre la política, la filosofía, es decir, el pensamiento, la reflexión y la economía, un grado muy pensado pues, para dedicarse a la gestión, a la política, a tener esa gran visión del mundo. Pues hay herramientas, por ejemplo, durante la pandemia hemos desarrollado pues, una herramienta que ahora la tenemos parada por todo el tema de los líos de los datos, pero que nos ha permitido ir pues, mostrando por medio de herramientas como cuadros de mando, etcétera, pues cuál ha sido el desarrollo de la pandemia en este caso en Navarra, ¿no? Es decir, nos hemos centrado en la comunidad foral, hemos hecho mapas de vulnerabilidad teniendo en cuenta pues, la población mayor, sobre todo, la densidad, etcétera, ¿no? Bueno, esto ha tenido una gran acogida tanto desde el punto de vista social, porque ha tenido miles y miles de visitas esta página web, como también desde el punto de vista del interés de las autoridades, en este caso sanitarias, ¿no? Y al final es utilizar información de carácter demográfico, herramientas pues que son propias de las humanidades digitales y ponerlas al servicio de la toma de decisiones en temas de carácter político sanitario, en este caso, ligados a, como digo, a la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Bien, y todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ya con esto voy a acabar. Bueno, pues en la Universidad de Navarra lo que nos hemos planteado es no tanto generar asignaturas específicas de humanidades digitales, porque no pretendemos que nuestros humanistas se conviertan en tecnólogos, ni pretendemos que haya que estudiar programación en Python para, no sé, en vez de estudiar historia moderna o filosofía contemporánea. Es decir, queremos que nuestros alumnos sigan estudiando historia moderna fundamentalmente y sigan estudiando filosofía contemporánea, que es lo que tienen que estudiar. Por tanto, vamos a crear alguna asignatura como la que hemos visto antes de Humanidades Digitales y Patrimonio, alguna asignatura que además son optativas muy concretas. Tampoco lo vamos a hacer como lo están haciendo muchas universidades, que es decir, bueno, esto es un lío, es imposible, ¿no? Porque hay mucha resistencia a generar nuevas asignaturas. Lo que vamos a hacer es no ver humanidades digitales durante el grado y crear másteres. Vamos a hacer másteres en humanidades digitales. Tampoco nos parece un camino adecuado porque de alguna manera es diferir bueno, pues a después de la carrera, a un posible posgrado en esos temas, algo que nos parece que debe estar integrado desde el primer momento en la formación de los humanistas, que son las humanidades digitales y son todo este tipo de herramientas. Por tanto, no optamos tampoco por poner un máster, hacer un máster en humanidades digitales. Entonces, ¿cuál es nuestro camino? Si no vamos a crear asignaturas específicas de humanidades digitales, o al menos no demasiadas, y si no vamos a generar un máster a continuación de los estudios en humanidades digitales, ¿por dónde estamos optando? Pues estamos optando por la integración docente, por algo que llamamos las píldoras de humanidades digitales, que no es otra cosa que construir un currículum teórico y práctico en humanidades digitales, integrando esos conocimientos en distintas asignaturas a lo largo del grado. Es decir, que mientras una persona estudia Historia de América, la profesora de Historia de América les va a introducir a modo de pequeñas píldoras contenidos de humanidades digitales, herramientas para, digamos, que se formen y que además les va a evaluar a esos alumnos de esas herramientas que para que sean píldoras, lo que hemos establecido es que se expliquen en una clase, es decir, como mucho dedicar una hora
a eso, pero que luego van a tener que aplicar en el trabajo de la asignatura. De tal forma que, como a lo largo de la carrera tenemos muchas asignaturas, si vamos integrando esas pequeñas píldoras, hemos dicho entre 2 y 3 por asignatura, ¿no? Es nuestro objetivo. Pues al final, esa persona que estudie humanidades digitales va a terminar teniendo un currículum muy interesante de contenidos que ha ido adquiriendo a lo largo de toda la carrera sin necesidad de haber perdido asignaturas propias de su grado y sin tener, digamos, ese vacío en su formación durante el grado que supone decir, ya estudiaréis un máster en humanidades digitales, ¿no? Lo cual, ya digo, nos parece un error, porque pensamos que con esto hay que empezar cuanto antes, hay que empezar desde jovencitos. Bien, ¿y eso a qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a seguir siendo personas muy interesadas en nuestra principal vía pues de trabajo, que es trabajar con textos, trabajar con libros, meternos en las bibliotecas, pero también ser pequeños ratoncitos digitales, capaces de utilizar estas técnicas, capaces de utilizar estas herramientas pues en todo lo que significa el trabajo dentro del campo de las humanidades. Y yo con eso lo dejo. Tengo aquí, os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna duda sobre las humanidades digitales, más allá de lo que podamos hablar ahora en el chat. Y os dejo también el correo que ya habéis visto que está María Bobadilla, ya la ha presentado Borja. Os dejo también su correo por si queréis información sobre oferta de grados, admisión, becas, cualquier tipo de cuestiones que tengan que ver más con lo técnico, ¿no? con las admisiones. Y nada, yo voy a dejar de compartir pantalla. Mil gracias por vuestra atención y estoy a lo que digáis. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Muy bien, Juan José, pues muchas gracias por toda la sesión. Y efectivamente entramos ya en el turno de preguntas. Todavía nos quedan unos minutillos, o sea que aprovechad el momento para lanzar todas esas dudas, inquietudes, si estáis dudando entre estudiar un grado, estudiar otro, hacer un doble grado o todas estas cuestiones. Ahora es el momento de poderlas plantear. Recuerdo los 2 canales que tenéis para poder hacer vuestras preguntas, bien ya sea el chat, donde ya veo bastante movimiento y en fin, que podéis escribir por ahí, o también en el apartado preguntas y respuestas, que sirve de la misma manera, ¿no? Para iros dando esas respuestas de propia voz, incluso, como decía al principio, levantar la mano si alguien quiere hacer la pregunta de propia voz y matizar alguna cosa. Y de hecho ya tenemos alguna primera, para no enrollarnos más, aunque soy consciente de que María ha ido respondiendo a una de las asistentes que ha lanzado la primera pregunta. Como sabéis, y aprovecho ahora, esta sesión se está grabando. Después la subiremos a YouTube y durante un tiempo estará colgada para que se pueda volver a ver o se la podáis derivar a otras personas que puedan estar en vuestra situación y que estén igualmente interesados por las humanidades. En fin, que estará ahí. Pero el problema es que las preguntas de chat no van a quedar registradas. Por eso yo me voy a dedicar a cantarlas y así ya quedan registradas y respondidas. Así que Si os parece, Borja, perdona. Sí. Si quieren a lo mejor, por si no da tiempo a contestar todas las preguntas, si quieren ponernos su correo electrónico con la pregunta, nosotros Sí. les contestamos, bueno, pues a la máxima brevedad posible, en un día, en 2 días, contestamos si es que hay alguna pregunta que no da tiempo a tratar ahora, ¿no? O sea, si Vale, ponéis vuestro correo, os la contestamos. Vale, tened en cuenta que a la hora de poner el correo y por un tema de política de privacidad, lo podéis hacer a través del chat, que creo que es la mejor opción, y si solamente pulsáis para los panelistas, solamente los van a ver Juan José y María, ¿vale? Digo, para no estar ahí. En cualquier caso, no os preocupéis porque sabéis todos que al haber estado registrados en la sesión, en próximos días pasaremos vuestros datos a la universidad e incluso se pondrán en contacto con vosotros para resolver nuevas dudas sin ningún tipo de compromiso ni demás, pero bueno, sobre todo para resolverlas.
De hecho, así lo ha hecho Emma y lanzo la pregunta que ella hacía por si le sirve a los demás que nos están escuchando, ¿no? Ella decía, cuando hablabas, Juan José, de las carreras creativas o el tema de las carreras creativas y de cómo es la escritura creativa, lo que le gustaría saber a Emma es si es recomendable estudiar otra carrera aparte de esa para poder encontrar trabajo, ya que por experiencia de gente cercana tiene entendido que no es muy fácil vivir de las artes. Que no es muy fácil, Entonces, perdón, no he escuchado. Que no es muy fácil vivir de las artes, ¿no? Dice por experiencias cercanas. Borja, Mira, yo creo que casi mejor va a contestar María, porque es la que está en estas cosas. Muy bien. Entonces, ¿me escucháis bien? Porque tengo algunos problemas de conexión. Sí, sí, perfectamente. Vale, Sí. entonces, bueno, le comentaba a Emma que el grado en literatura y escritura creativa es nuevo, llevamos ya implantados 3 años y la verdad es que es una maravilla. Entonces, más que hablar de las salidas de este grado, que obviamente la escritura es una de ellas, el mundo de las editoriales es otra, yo lo que quiero decir es que... Ahora sí, nos hemos quedado sin Está María. cortado, sí. Tal y como ha dicho Juanjo, a ver, perdón, es que realmente tengo mala conexión. Entonces decía que la universidad en su conjunto está muy preocupada por las salidas profesionales de los alumnos, más en la Facultad de Filosofía y Letras, porque tenemos ese estigma de que las carreras de letras no tienen salidas, que no es así. Entonces, por ejemplo, os puedo contar que el año que viene empezamos un proyecto piloto de la universidad que se llama el Proyecto Essentials y somos nosotros los primeros precisamente por esa necesidad de dar un empujón a la facultad pues, en las salidas profesionales. Y entonces, desde primero, de primero a cuarto o quinto, según los dobles grados, vamos a hacer actividades cada año para mejorar el perfil profesional de nuestros alumnos. Entonces, es algo que nos interesa muchísimo y que trabajamos en... No obstante, trabajas a acabar la carrera significa que no es que medicina tenga el 100% y filosofía un 5%, sino que todos estamos en una media muy alta. Entonces, en el equipo de desarrollo de la facultad tenemos una persona que trabaja en Career Services para nuestra facultad, que trabaja desde primero en mejorar el perfil y aconsejar a nuestros alumnos sobre las salidas profesionales. ¿Cómo conseguimos que tengan empleo? A través de prácticas optativas, prácticas obligatorias, a través de seminarios de LinkedIn, a través de hacer roleplay de entrevistas, a través de nuestras asignaturas, los contactos de los profesores, nuestros antiguos alumnos que confían en la universidad y vuelven a contratar como alumnos en prácticas. O con primer con universidad y que hace que nuestros alumnos sean muy atractivos para las empresas. ¿No se ha oído bien? Se nos ha entrecortado un poquito. Se ha cortado un poquito, pero la idea yo creo que sí. En general. La idea yo creo que sí, yo creo que se han quedado con la idea. No obstante, Emma ya nos ha pasado los datos y ya, en fin, en concreto y a ella le sobre literatura y escritura creativa, que además tengo, bueno, estamos muy ilusionados con el grado, que termina el año que viene la primera promoción, porque es fantástica, la verdad. Estupendo, muy bien. Dice que sí, que se ha entendido, que muchas gracias. Nos dice por chat, Emma. Bueno, gracias a ti, Emma. Bueno, seguimos con más preguntas. Aquí tengo yo una que dice si hace falta tener conocimientos técnicos previos para estudiar las humanidades digitales. Hombre, hacer falta no hace falta. Si se tienen, mejor. Es decir, si llega alguien y dice, yo es que sé programar, bueno, pues fantástico, vamos, lo cogeremos como alumno interno en el laboratorio, sin duda. Los que nos dedicamos a estas cosas en la universidad y en concreto en la facultad, no sabemos, ¿vale? Es decir, que somos, pues nos hemos ido autoformando. Y no se requiere ningún tipo de perfil previo, ¿no? Yo es que era muy malo, como decía al principio, ¿no? Yo era muy malo en matemáticas, yo también. Bueno, y ahora me dedico a cosas que tienen que ver con números y hago pues, cosas de estadística, etc. ¿Qué es lo importante? Bueno, lo importante es aprender todas estas cosas cuando uno les ve la necesidad y la aplicación directa. Eso es básico. Es decir, y repito la idea del principio, cuando uno le explicaban una serie de cosas en el colegio, en el instituto, y decía, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Pues probablemente ya la manera de estudiarlo
pues ya estaba lastrada desde el principio, ¿no? Porque directamente lo que a uno le interesaba era pasar cuanto antes, y no entretenerse mucho, ¿no? Y por tanto tampoco quedaba nada después. ¿Qué es lo interesante de estudiar aspectos concretos de humanidades digitales que tienen que ver con números, que tienen que ver con estadística, que tienen que ver con deep learning, que tienen que ver con tecnología en general, ¿no? Pues sencillamente que ahora, cuando uno lo estudia y ve la aplicación directa. Es decir, y esto lo cambia todo. O sea, mi experiencia con los alumnos estos años es que eso lo cambia absolutamente todo. Si uno ve que va a aprender una determinada técnica, que le vamos a enseñar, evidentemente, ¿no? Y vamos a hacer prácticas con él y vamos a estar encima. Bueno, pues en el momento en el que empieza a hacer cosas por sí mismo, es decir, un pequeño trabajo, descubre un mundo. Y lo que antes era como una especie de losa, de decir, yo no soy capaz de meterme en esto porque, qué complicado, ¿no? Me estás diciendo que tengo que programar una cosa. Bueno, pues se convierte en fácil, en sencillo y en atractivo en el momento en el que uno le ve la aplicación. Uno ve que hace esto y a continuación tiene un resultado. Tiene un trabajo pues, que ha hecho como otros tantos trabajos en el instituto, en el colegio o aquí en la universidad. Y en vez de presentar ese trabajo pues como un cuadernillo, como un texto grapado y que entrega al profesor físicamente, pues convierte eso en un vídeo o convierte eso en una web. Y que además pues esto le permite establecer trabajo en red porque bueno, esa web, por ejemplo, colaborativa, ese Atlas Digital de Ciudades Españolas, eso va a ser un trabajo que van a hacer los alumnos durante varios años hasta que sea una plataforma que esté abierta y que pueda utilizar cualquiera, ¿no? Es decir, que esté en Internet y que se pueda utilizar. Eso es un trabajo colaborativo porque cada alumno hace una parte muy concreta, una parte pequeñita de ese atlas. Pero el conjunto de esas partes pequeñitas, evidentemente dirigidas, etcétera, corregidas por profesores, al final constituirá una gran aportación, algo divulgativo, pero muy interesante y que no existe. Es decir, uno va, lo puede buscar en la web, no existe ese producto. Bueno, pues ese tipo de cuestiones te enseñan no solo humanidades digitales, te enseñan a trabajar en grupo, te dan otra serie de competencias que de cara a lo que decía María y comentaba yo antes, ¿no? De cara a las salidas profesionales, a la empleabilidad, son importantísimas porque te sitúan en un contexto diferente al de yo he estudiado filosofía y no sé nada más que de filosofía, que es mucho y está muy bien y es fantástico. Y es la base, ¿eh? O sea, es decir, yo no digo que haya que dedicarse a aprender a hacer vídeos y aprender a hacer webs y no estudiar filosofía o no estudiar historia, ¿vale? Eso es lo importante. Pero si al mismo tiempo que se estudia historia, filosofía, escritura creativa, PPI, lo que sea, uno maneja una serie de técnicas que son muchas veces de divulgación, etcétera, comunicativas. Por eso nos acerca mucho al mundo de la comunicación todo esto, porque una de las grandes salidas actuales de las humanidades es la divulgación. La divulgación, bueno, podéis verlo, ¿no? O sea, es decir, a través de Internet, etcétera, hay un montón de gente haciendo cosas, digamos, situándose profesionalmente en ese mundo, pues a través de temas que tienen que ver con la divulgación de la historia, con la divulgación de la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si he contestado con eso, Borja. Sí, yo creo que sí. De hecho, al hilo de esto, yo planteo la pregunta de si los estudiantes de grado pueden hacer prácticas y utilizar programas y el equipo necesario que se emplea en esos proyectos que nos has contado. ¿Pueden? Claro, Sí. claro. O sea, de eso se trata. De eso se trata. Lo que nos interesa no es mostrar lo que hacemos los profesores como investigación, que evidentemente es una parte muy importante de lo que hacen las universidades, ¿no? Es decir, dedicarse a innovar también en técnicas de investigación. No, lo que estamos contando ahora es que eso
son herramientas que ponemos a disposición de los alumnos y las trabajamos con ellos. Es decir, que de lo que se trata es de que salgan de la carrera con ese currículum, que no es un currículum solo teórico, es un currículum teórico y práctico, de saber hacer, de saber utilizar, de saber manejar tecnologías, de haberse introducido en determinados mundos que, aunque solo sea el haber quitado la barrera mental que supone decir yo de eso no sé, yo soy de letras, de eso no sé, esa barrera mental nos la tenemos que quitar, y además hay que quitársela a los alumnos desde el día 1 en el que entran en la universidad. Sí, por ejemplo, en el grado en Filología tenemos un laboratorio del habla y este laboratorio tiene alumnos internos y, por ejemplo, están haciendo estudios para mejorar los implantes cocleares de niños sordos en Navarra. Para implementar, perdona María, en lengua y porque el filólogo, además de ser experto... Sí. Bueno, igual Juanjo puede contar un poco... Sí, no, bueno, lo estabas diciendo tú muy bien. Es que se ha cortado un momento. Se ha cortado y no hemos escuchado una parte. El laboratorio del habla, la facultad tiene ahora mismo 3 laboratorios. Yo os he contado Laboratorio de Humanidades Digitales. Estaba hablando María del laboratorio del habla, que está muy centrado en el área de filología. Hacen estudios muy interesantes, pues como decía ella, para temas de implantes cocleares y demás. Está relacionado, por ejemplo, algo que ahora está tan próximo en nuestras vidas, ¿no? Que son todos los asistentes de voz, los Alexas y los Google y etcétera, ¿no? Que nos permiten dar órdenes. Claro, nos tienen que entender, ¿eh? Para que les demos una orden nos tienen que entender, y todo eso tiene pues una parte, yo no lo sé explicar, que soy de geografía, pero tiene una parte muy próxima pues a lo que hacen en el laboratorio del habla, que es grabar a las personas, ponerles en unos aparatos, ver cómo emiten los sonidos, etcétera. Y de todo ese aprendizaje luego pues salen aplicaciones muy concretas y muy interesantes. Y luego el tercer laboratorio que tiene la facultad es el laboratorio de arqueología, que es una maravilla, se lo pasan fenomenal. La gente que hace el diploma en arqueología, pues lo único que quieren es estar allí, reconstruyendo cerámicas, limpiando huesos y haciendo cosas por el estilo, que también hay que valer para eso, pero a los que les gusta les encanta ese tipo de cuestiones. Por cierto, entre el laboratorio de humanidades digitales y el laboratorio de arqueología, como he dicho antes, las humanidades digitales tienen mucha relación o muchas aplicaciones en el campo de la arqueología, y tenemos un link muy directo. De hecho, muchas de las cosas que se están haciendo en arqueología las estamos haciendo desde el laboratorio de humanidades digitales. Pues estamos ya fuera de tiempo, de hecho ya es la 1 del mediodía, pero quisiera lanzar una última pregunta, así breve, y yo creo que además estaba dirigida a María, que además al hilo de que estábamos hablando de becas y demás antes de comenzar, si alguien de los participantes que nos escucha quiere estudiar a la Universidad de Navarra, y al tratarse de una institución privada, ¿cómo pueden acceder a las becas? O a becas. Sí, nosotros en la página web tenemos una calculadora de estudio de coste y becas, porque en la universidad lo que tratamos de hacer es adaptar el precio de nuestros estudios a la situación económica y financiera de cada familia. Entonces es una calculadora anónima y pública que cuando nos den los datos de los participantes os la enviaré porque es muy interesante, y luego durante la solicitud de admisión esta calculadora anónima se convierte en un estudio de coste y becas. Y nosotros tenemos alumnos pues, que pueden reducir el coste. El coste es compatible con todas las becas públicas y privadas que pueden solicitar. Entonces, la realidad es que estamos haciendo un esfuerzo grande para que todo alumno que quiera venir a estudiar a la universidad, pues pongamos todos los medios para conseguir que pueda venir. Que la barrera económica no sea el freno importante. Muy bien, María, pues yo creo que ha quedado claro. Y tenemos que terminar ya, porque además veo que no hay más preguntas. Me ha hecho especial ilusión haber moderado esta sesión, porque yo fui antiguo alumno de la Universidad de Navarra, yo estudié en comunicación,
Comunicación Industrial, que está cerquita de la Facultad de Filosofía y Letras, junto a la Biblioteca Central y luego el edificio central, que lo hemos visto en alguna de las imágenes, y os garantizo que es una institución donde da gusto estudiar, en un entorno precioso y que ayuda a abrir la mente y absorber conceptos y contenido. O sea que yo personalmente sí que os animaría a ello. Nada más, Juan José, María, muchas gracias por vuestra participación. A vosotros. Y yo nada más también agradecer a todos los asistentes que han venido a la sesión de hoy. Nosotros seguimos, nos quedan más sesiones de la Universidad de Navarra a lo largo de hoy. Hoy último día no, de las jornadas de puertas abiertas, porque hemos añadido un día nuevo que estamos ya comunicando a través de nuestros canales el lunes, como último día ya. Pues gracias a la gran acogida que han tenido estas sesiones, hemos ampliado un día más para que podáis decidir vuestra mejor carrera o mejores estudios universitarios y podáis decidir bien. Nada más. Cuidaros y hasta la próxima. Muchas gracias.